Exmilitares y soldados en activo, posibles responsables del asesinato del hijo del poeta Javier Sicilia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio informativo y que es miércoles 6 de abril de 2011. El secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, se reunió esta mañana en el Palacio de Cobián con el gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame. El encuentro privado ocurre luego de que el Procurador General de Justicia del Estado, Pedro Luis Benítez Vélez, dijo, de acuerdo con una fuente no oficial en una reunión con diputados locales y dirigentes estatales de partidos políticos, que exmilitares y soldados en activo son los responsables del asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia, y de otras 6 personas. Para la Secretaría de Gobernación es injusto, inapropiado e incorrecto adjudicar a las víctimas del narcotráfico la calidad de daños colaterales, es decir, muertes durante enfrentamientos entre fuerzas federales y presuntos delincuentes. Del caso del joven Juan Francisco Sicilia, asesinado junto con otras 6 personas allá en el estado de Morelos, pidió esperar el resultado de las indagatorias, aunque en principio aseveró que sí fueron asesinados, que más bien si fueron asesinados, se debe a la actuación de delincuentes. Son versiones encontradas, de todas maneras, causó cierto alarmismo esta declaración del Procurador de Justicia del Estado de Morelos, que afirma que, de acuerdo con un documento no oficial, militares y exmilitares estuvieron detrás del asesinato del hijo de este gran escritor, también articulista, Javier Sicilia, allá en el estado de Morelos. Y ataques aéreos debilitan el poder militar de Gaddafi. La ofensiva militar internacional sobre Libia, controlada por la OTAN, ha logrado destruir cerca del 30% de la capacidad militar de Muammar Gaddafi. Escuchemos este reporte. La ONU ha alertado de la dramática situación en las zonas de combate. Faltan médicos y aumenta el número de desplazados. El régimen asegura que está dispuesto a negociar un cambio político, pero sin cuestionar a Gaddafi. La OTAN asegura que ha destruido ya el 30% de la capacidad militar del régimen. Esta mañana un ataque aéreo de la alianza ha alcanzado una avanzadilla del ejército gadafista cerca de Brega. Por otra parte, el presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, insistió en una entrevista para la televisión francesa que no se rendirá pese a estar acorralado por las fuerzas de su rival Alassane Ouattara en el búnker de la residencia gubernamental. Gbagbo le dijo al canal francés de noticias Le Chaîne Info que no se marchará, aunque se mostró dispuesto a iniciar un diálogo con Ouattara, presidente electo, y aceptar un nuevo recuento de los votos de los comicios celebrados en noviembre. En la entrevista criticó los ataques aéreos llevados a cabo por el ejército francés contra las fuerzas del gobierno, por lo que calificó de una disputa electoral. Este conflicto allá en Costa de Marfil, en este país africano, que mantiene en violentos enfrentamientos entre el candidato ganador y el que perdió, que asume que él ha ganado y que no le pueden quitar así nada más la presidencia. Y ayer también, el gobierno de Nicolas Sarkozy, el ejército francés intervino en esta lucha. Y hubo desplazamiento de artillería allá en Costa de Marfil para tratar de calmar los ánimos. Y la localización de partes del avión de Air France accidentado en junio de 2009 hace aumentar las esperanzas de conocer las causas del siniestro. Escuchemos este reporte. Era la noticia que esperaban los familiares de las 228 víctimas del vuelo de Air France, que cubría la ruta Río de Janeiro-París y que desapareció en aguas del Atlántico en junio de 2009. El hallazgo de nuevos restos del avión en el fondo del océano aumenta las posibilidades de que se puedan encontrar las cajas negras del aparato, lo que quizás ayude a determinar las causas del accidente. La Oficina de Investigación y Análisis francesa mostró este lunes fotografías de algunas de las piezas del avión encontradas a 3.900 metros de profundidad, incluidos 2 motores y el tren de aterrizaje. Según las autoridades galas, en una parte importante del fuselaje hallada en una pieza hay cadáveres. Así lo explicaba la ministra francesa de Transporte en una entrevista radial. On a plus que des traces, en fait. On a des corps.
C'est-à-dire qu'il reste des corps dans la partie qui a été retrouvée. Donc c'est l'habitacle de l'avion? C'est une partie de l'habitacle de l'avion, pas forcément l'ensemble, mais probablement, enfin je ne suis pas technicienne, mais tout n'a pas explosé, si vous voulez. Il y a une partie de l'habitacle, et dans cette partie de l'habitacle, il y a des corps. Un grand nombre de corps? Il y a des corps. Thomas Legrand? Non, juste pour savoir s'il y a des identifications posibles. Et il y a des identifications possibles. El hallazgo de los nuevos restos fue posible gracias a los robots submarinos que participan desde marzo en la cuarta fase de búsqueda del avión siniestrado. Estos aparatos examinaron un área del océano de 10.000 kilómetros cuadrados entre Brasil y África Occidental. Bueno, pues ahí está este reporte de la BBC sobre este asunto, este avión que cayó en este viaje que hizo en 2009, en junio de 2009, de Brasil hacia París, y que no llegó, cayó en el mar, murieron todos los tripulantes y bueno, pues los pasajeros. La Cámara de Diputados de Italia aprobó hoy una resolución con la que se intenta frenar el juicio contra el primer ministro Silvio Berlusconi por el llamado caso Ruby, que comenzará hoy, miércoles, ante el Tribunal de Milán. Con 314 votos a favor y 302 en contra, la Cámara dio su visto bueno para presentar ante la Corte Constitucional una iniciativa en la que se afirma que el proceso contra el jefe de gobierno no es atribución del Tribunal milanés. Con esto quieren frenar el juicio a Silvio Berlusconi. Y por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió a Shimon Peres, su homólogo de Israel, en la Casa Blanca. Obama calificó de más urgente que nunca conseguir la paz entre israelíes y palestinos. El mandatario agregó que la agitación en el norte de África y Oriente Medio se presentan a la vez como un desafío y una oportunidad. Esta reunión, que bueno, pues siempre hay reuniones entre el jefe israelí y el presidente de Estados Unidos y nunca llegan a nada. Hay acuerdos, pero acuerdos que se quedan en palabras. Y la fuga de agua altamente radioactiva procedente del reactor 2 de la central nuclear de Fukushima, que se vertía al océano, bueno, pues fue sellada, anunció este miércoles la agencia de prensa Jiji, citando al operador de la central, Tokyo Electric Power. Los obreros de TEPCO descubrieron la semana pasada una brecha de 20 centímetros en la pared de una fosa técnica situada cerca de la orilla y comunicada con el reactor 2. Pues se ha detenido esta fuga, porque bueno, pues recordemos que las autoridades habían anunciado que no hay fecha para detener al 100% esta radioactividad que se sigue escapando de los reactores. Y en información de ciencia y tecnología, fíjense que las personas que habitualmente trabajan muchas horas pueden tener un riesgo significativamente mayor a desarrollar una enfermedad cardíaca, que son las que más vidas cobran en el mundo. Es decir, el exceso de trabajo, el exceso de estrés está relacionado junto, con otros factores, por supuesto, como el tabaquismo, la diabetes y la obesidad, con un aumento de los males cardíacos. Sin embargo, pues un estudio a largo plazo ha revelado que trabajar más de 11 horas al día incrementa el riesgo de sufrir una dolencia cardíaca en un 67% frente a estar en el puesto de trabajo las habituales 7 u 8 horas al día. Es decir, lo que este estudio está indicando es que hay que trabajar 7 u 8 horas y dormir bien después, no sobrepasarse, porque pues a largo plazo esto puede favorecer evidentemente males cardíacos y problemas muy serios para la salud. Es la recomendación que se hace en este estudio sobre hábitos diarios o malos hábitos que tenemos los seres humanos y que vamos acumulando a lo largo del tiempo. Ya estamos en este espacio, en este microespacio de reflexión, y hoy nos vamos a referir a el artículo publicado en internet en el blog
www.charlatanes.blogspot.com, que escribe Mauricio José Schwartz, un divulgador científico que radica en España. Y él titula su artículo Fukushima y la irracionalidad. Les voy a leer una parte de este gran artículo que posteriormente, podrán consultar en el blog de Mauricio José Schwartz. ¿Qué tan peligrosa es la radiación? ¿Hay una sola radiación o hay varios tipos? ¿Y la radiación nuclear es de un solo tipo o hay varias? ¿La radiación afecta al exponerse a ella un instante como una bala o sus efectos dependen del tiempo de exposición? ¿En Fukushima ha muerto mucha gente por la radiación? ¿Las centrales nucleares provocan más enfermedades y muertes que otras opciones de generación de energía? ¿Es verdad que hubo mutaciones monstruosas resueltas del desastre de Chernóbil? ¿Fukushima es Chernóbil? ¿Qué riesgo real corren los japoneses cerca y lejos de los reactores averiados? ¿Qué riesgos corren quienes en el resto del mundo están cerca o lejos de los reactores nucleares que producen su electricidad? Esto se pregunta Mauricio José Schwartz y luego dice: estamos en un momento en el que incluso plantear estas preguntas puede provocar reacciones tan airadas por parte de ciertos sectores que afirman ser ecologistas como las que puede uno obtener de cualquier fanático del Bible Belt estadounidense o de un talibán afgano ante cualquier cuestionamiento sobre la veracidad literal de sus sagradas escrituras. No pretendo dar las respuestas a estas preguntas en esta entrada, solo decir que las hay y que, de acuerdo a lo que sabemos, al conocimiento científico disponible, no son las que los medios le han contado. Lo que hallo alarmante, como con toda otra forma de pensamiento mágico, irracional y pseudocientífico, es que la mayoría de las personas más sinceramente preocupadas, alarmadas, inquietas y temerosas por el accidente de la central nuclear en Fukushima no conocen tales respuestas, no las han buscado y para remate, los medios de comunicación han optado por no informarle de ello a la gente. Las unanimidades ideológicas siempre son preocupantes, alarmantes, señal de que el cuestionamiento libre está siendo reprimido, es decir, las unanimidades ideológicas son falsas y son el síntoma claro de quienes gozan de cierto poder que han impuesto verdades preestablecidas e impiden la expresión de otros puntos de vista. Pregunte, infórmese, pida fuentes científicas fiables, dude de todo y busque información entre quienes saben y no tienen compromisos ideológicos por ocultar o alterar los hechos. En el caso de Fukushima, multitud de ingenieros nucleares, físicos, divulgadores e incluso militantes serios del ecologismo ofrecen datos y cuestionamientos más allá del dogma. Probablemente se sorprenda, probablemente tenga que cambiar algunas de sus preconcepciones, pero con toda seguridad, dice Mauricio José Schwartz, con absoluta y total seguridad, será más libre. Pésele a quien le pese. Gran artículo, es tan solo un fragmento, se puede leer en El retorno de los charlatanes y se llama Fukushima y la irracionalidad. Que tengan una muy buena noche, más bien un excelente día en esta madrugada ya de miércoles. Yo soy Julio García, buena suerte y hasta mañana.